Estimado doctor y queridos compañeros, a nuestro grupo nos ha tocado disertar fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho es el origen de donde proviene el derecho. Son las normas de conducta también, que cada persona hoy en día lo aplica. La palabra fuente quiere decir origen. Se considera fuentes de derecho a todas aquellas acciones del pasado que han servido para ordenar y regular a las personas en su comportamiento. Es por eso que se han creado códigos de conductas, para que las personas no tengan vicios y tengan un buen hábito en el vivir. Fuentes formales del derecho. Son fuentes formales del derecho los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con estas, como por ejemplo la legislación, las doctrinas, la jurisprudencia y las costumbres. La legislación. A través de los órganos del Estado o los poderes públicos se crean y promulgan un conjunto de normativas jurídicas aplicadas y organizadas de manera jerárquica. Son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos, como por ejemplo en la Constitución de un país, los reglamentos o las ordenanzas. Este tipo de fuentes también se les conoce como fuente directa o fuente acto, ya que se refiere a las normas jurídicas que contienen la ley en sí mismas y que son de carácter primario. Las costumbres. La costumbre, es un uso implantado en una sociedad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente. Jurisprudencia es la interpretación de las leyes que realiza el juez en casos donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos discutidos y presentan dificultad en la integración e interpretación de estas. Es establecida por el Tribunal Supremo. También se le conoce como fuente indirecta la doctrina. Son las interpretaciones u opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar de manera teórica las interpretaciones de ciertas normas y sus aplicaciones. Igualmente se considera una fuente indirecta. La ley etimología tiene referencia en el latín lex sobre el genitivo legis, revelando la raíz en sí indoeuropeo, leg por elegir, observando que su aplicación surge en el contexto del orden de las tradiciones religiosas de profunda influencia en el derecho. Continuando con el tema, tenemos la ley de una norma social obligatoria. Esta definición abarca a todas las normas jurídicas vigentes como la ley propiamente dicha, de los decretos y reglamentos. Desde un punto de vista estricto y específico, la ley es una norma obligatoria aprobada por autoridades públicas competentes de carácter general y sancionadas por la fuerza. Características de la ley. Como las características de la ley tenemos norma social. Es una norma de la conducta que regula relaciones de dos o más personas como parte de una sociedad. Norma general. La norma general es una conducta que abarca todo el universo del hecho que regula.
norma jurídica. Esta norma jurídica está aprobada por una autoridad pública competente. También tenemos a la norma jurídica obligatoria. Esta se refiere a que se debe cumplir con la voluntad, sin la voluntad o contra la voluntad de la persona. Norma de conducta impuesta por la fuerza, lo que quiere decir que la ley se impone por la fuerza del poder del Estado. La ley es una norma jurídica aprobada por el órgano legislativo con la finalidad de modificar los derechos o también extinguir los derechos y obligaciones. La costumbre es un conjunto de actos repetidos y reiterados por un grupo social bajo la comunicación que su observación y aplicación constituye el cumplimiento de una verdadera ley. Los elementos del derecho consuetudinarios. Una práctica social para constituir costumbres jurídicas debe tener dos elementos. Elementos del derecho consuetudinario. Los elementos del derecho consuetudinario son normas y costumbres de una comunidad. Son fuentes de apoyo al derecho positivo. Como bien sabemos, el derecho positivo son normas, leyes de un estado. Y el derecho consuetudinario son las costumbres. Son las costumbres de un determinado lugar. Reconocimiento constitucional. El reconocimiento constitucional es cuando el Estado reconoce, ya sea las costumbres a los pueblos indígenas, los derechos, etc. Un ejemplo, en el artículo 190, parágrafo 2, el Estado reconoce la participación de los pueblos indígenas y campesinos, y en el artículo número 5, el Estado también reconoce las idiomas originarias de los pueblos indígenas de nuestro Estado plurinacional. La jurisprudencia es la ciencia del derecho, es el conocimiento ordenado y metódico del derecho. La jurisprudencia es el conjunto de fallos repetidos y conforme al orden judicial, principalmente el Corte Suprema, Justicia Tribunal. La jurisprudencia es la fuente del derecho. La doctrina. La doctrina es una fuente formal del derecho que es un conjunto de preguntas, enseñanzas o instituciones. Que hay otros términos de estudio, que es un sistema jurídico romano-germánico, que es una etapa de una formación de la doctrina. También es como un derecho escrito, que la fuente principal que es la ley. La doctrina también puede ser literaria, filosófica, política y militar, o al dogma de la religión, que también es una disciplina, ya sea por un objeto o una enseñanza que pueda entender de distintas maneras. También puede ser para la educación o para la opinión de las autoridades u otras personas. La doctrina en derecho. La doctrina en derecho está presente en una ciencia jurídica que se denomina como un derecho científico o doctrina jurídica, que los estudios son llevados a un derecho científico que son para los juristas. La doctrina militar. La doctrina militar se refiere sobre las estrategias, técnicas y prácticas, que es el plan de obtener una victoria. Principales generales del derecho. Son fuentes generales y fundamentales informadoras del derecho, en que la organización jurídica es un país que son existentes en la comunidad de los principios generales del derecho, que entendemos en las ideas fundamentales de la organización
jurídica, es decir, que dan sentido a las normas jurídicas. Es decir, que el diccionario usual de Guillermo Cabanellas es el principio general del derecho. Son fundamentos filosóficos y teóricos del derecho, que son justos para la creación, y justa nos habla de los principios generales del derecho natural, o por el contrario, a los que parecen desprenderse de las maneras positivas, se manifiesta como dogma principal, o también lo podemos decir dogma primordial. La asistencia de un ordenamiento de suprapositivas que sostiene esta corriente en los principios generales, que también abarcan las institucionalistas y reivindicadores. Es como un término que con ciertas situaciones de un límite. La doctrina promulga del Código Civil, que no admite a la duda a la presencia de los principios del derecho natural. Como podemos ver, hay unos ejemplos. Como dice, principio de la legalidad, nullium crimen nullia poema, presunción de la inocencia, que se presume la inocencia del inculpado, mientras no se pruebe su culpabilidad. A lo imposible nadie está obligado. El que causa daño a alguien es obligado a reparar. Nos dice que en estas son las fuentes que ya son legislados, por la cual consideran las fuentes generales. Son los que dan un número de agrupados para el común de varias personas que son identificados. Continuando con mi compañero, las fuentes formales generales. Se le conoce esta categoría como el proceso constituyente, el procedimiento legislativo, el procedimiento constitucionario, el procedimiento reglamentario. El proceso constituyente es un proceso fundamental del Estado democrático que crea una nueva constitución según la voluntad y necesidad de los ciudadanos. La palabra constitución es la parte de la primera fuente del derecho positivo, portándose creador de un orden jurídico, y consiste en basarse y escribir dichas leyes de todo contenido positivo, jurídico e íntegro. También se basan en crear y hacer aplicar las normas y derivan de los órganos estatales. El proceso legislativo se encarga fundamentalmente con los órganos estatales que se involucran en la formular y promulgar las determinadas normas jurídicas en el proceso que consta. El primer paso, la iniciativa, se presenta como iniciativa al órgano legislativo. En segundo, la discusión y aprobación. Esto se lleva a cabo con ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La sanción. Aquí el presidente manifiesta su aprobación de dicha ley, como tanto el Poder Ejecutivo puede aprobar y desaprobar dicha ley también, dando cabalidad a que en dado caso que niegue esa ley, se le devolverá a ambas cámaras con los errores dados. La promulgación la promulgación de dicha ley que se debe ser obedecida. Aquí se basa mayormente en que el presidente publica su aprobación en los medios reglamentarios, tanto en la televisión y muchos dados contenidos de periódico y demás. Autonomía de la voluntad. El concepto constituye actualmente un principio básico del derecho privado que parte de la necesidad del ordenamiento jurídico en los individuos para establecer las relaciones jurídicas acorde a su libre voluntad.
Son los propios individuos los que dictan sus propias normas para regular sus relaciones privadas. Fuentes de validez. Se dice que una norma jurídica es válida cuando existe como tal dentro de un ordenamiento jurídico, y ello ocurre cuando ha sido creada de acuerdo con una serie de requisitos formales que la doctrina concrete en los siguientes. Serían normas válidas todas aquellas que han sido creadas en la forma establecida por las disposiciones que estructuran los procesos conocidos con el nombre de fuentes del derecho, cuando además de seguir la forma y el procedimiento establecido de la norma en cuestión ha sido dictada por la autoridad competente. La coherencia, ya que para que una norma sea válida no solo debe ser promulgada por los órganos oportunos y siendo el procedimiento establecido, sino que además su contenido no debe ser contrario ni oponerse a las otras normas de rango superior. Y en último caso, el contenido de la norma fundamental básica del sistema jurídico. Esta coherencia funciona como un criterio puramente lógico y no axiológico, es decir, no tiene en cuenta para nada la justicia, la bondad o la racionalidad del contenido de una norma, sino solo los aspectos formales de la creación de la coherencia lógica. Frente a esta postura, la validez formal de la norma jurídica, se habla de validez normativa de la norma jurídica, entendida como fuerza obligatoria de la norma, que sería el fundamento de la auténtica obligación del deber jurídico, de tal manera que las normas que tienen un contenido compatible con las superiores en rango, esos requisitos de creación no solo poseen la existencia, la validez formal, sino fuerza obligatoria, es decir, la validez normativa de un sentido que obligan a aquellos cuya conducta regulan, de tal forma que las normas creadas y reconocidas por los órganos oficiales como pertenecientes al sistema jurídico son normas aplicables a los casos concretos de la experiencia jurídica, y ellas no solo han de ser tomadas en consideración a la hora de adoptar una decisión jurídica. En conjunto, todas estas normas que reúnen los anteriores requisitos forman el denominado derecho vigente, el derecho positivo, y son consideradas por los órganos públicos como obligatorias y las únicas existentes. Gracias.